Cuando el volcán Paricutín emergió del suelo en 1943, los periódicos del mundo lo llamaron el nacimiento de un gigante. Las cámaras captaron su erupción, los pueblos sepultados por la lava, y la iglesia de San Juan Parangaricutiro resistiendo como último testigo de piedra. Pero hay algo que no se documentó. Algo que no aparece en los archivos oficiales. Un edificio olvidado. Una estructura que no figura en los mapas, ni en los registros del INAH, ni en los planos del gobierno, un pequeño hospital improvisado construido durante los días más intensos de la erupción, cuando médicos y enfermeras luchaban por atender a los heridos mientras la tierra se abría bajo sus pies. Dicen que el hospital fue tragado por la ceniza. Que fue destruido. Pero los habitantes de las comunidades cercanas aseguran otra cosa, que el hospital nunca se fue. Cazadores, pastores y excursionistas afirman haberlo visto. No en ruinas. No enterrado. Sino en pie, solitario, donde no debería haber nada. Dicen que por las noches, si te alejas lo suficiente de las rutas turísticas, puedes ver una luz titilando en la montaña. Y que si te acercas, escuchas algo más perturbador que el silencio, voces pidiendo auxilio y pasos que no dejan huellas. ¿Un eco del pasado? ¿Un fenómeno físico? ¿O un lugar atrapado entre planos, repitiendo eternamente los últimos momentos de desesperación humana? Hoy, en este vídeo, vamos a descender a uno de los secretos más oscuros y menos explorados de Michoacán. Prepárate para conocer la historia del Hospital Fantasma de Paricutín. Pero antes, suscríbete al canal si te apasionan los misterios que desafían la lógica y revelan lo invisible. Y comenta abajo si alguna vez has estado cerca de Paricutín, o si has sentido que algo te observaba en medio de la nada. Nos adentramos ahora, en lo que no debería existir. En el año 1943, en el estado de Michoacán, ocurrió un fenómeno que parecía sacado de una fábula apocalíptica, el nacimiento de un volcán. De un momento a otro, la tierra empezó a resquebrajarse en los campos de cultivo de Dionisio Pulido, un humilde campesino. En solo semanas, lo que antes era una llanura tranquila, se convirtió en un monstruo ardiente que escupía cenizas y lava, el volcán Paricutín. Las aldeas cercanas fueron evacuadas, el aire se volvió irrespirable, y el tiempo pareció detenerse mientras la lava avanzaba como un verdugo inevitable. Pero hay una historia que muy pocos conocen. No está en los libros de historia ni en los reportajes de la época. Es una historia que se contaba en susurros en los años siguientes. Un rumor persistente que nunca desapareció del todo, sobre un hospital. Dicen que cuando comenzaron las primeras evacuaciones del pueblo de San Juan Parangaricutiro, un grupo de médicos improvisó un pequeño hospital de emergencia en los márgenes del pueblo, cerca del templo que luego quedaría parcialmente cubierto por la lava. Era un lugar improvisado, sin estructura fija, levantado con tablones y carpas médicas donadas por una organización extranjera. El objetivo era atender a los heridos por las erupciones, intoxicaciones por gases, y sobre todo, a quienes no habían logrado escapar del todo. Durante semanas, funcionó como el único punto de auxilio para decenas de personas. Pero algo pasó. Una noche, sin razón aparente, el hospital desapareció. No hay registros. No hay planos. Ningún archivo oficial menciona su existencia. Sin embargo, los testimonios son muchos. Demasiados como para ignorarlos. Una de las historias más perturbadoras la contó en 1971 una mujer llamada Rosa Elvira Meza, entonces ya anciana, que decía haber trabajado como voluntaria en aquel lugar. La entrevistaron como parte de un documental sobre sobrevivientes del Paricutín. Al principio, su relato fue igual a los demás. Habló del miedo, de los evacuados, de los cuerpos quemados que llegaban con el rostro cubierto de ceniza. Pero cuando mencionó el hospital, la entrevista se detuvo. Según Rosa Elvira, había noches en que el hospital parecía desdoblarse. Que las paredes temblaban aunque no hubiera sismos. Que las lámparas parpadeaban incluso cuando no había viento. Y lo más escalofriante, que a veces los pacientes no despertaban. No porque hubieran muerto, sino porque no respondían. Sus ojos estaban abiertos. Sus cuerpos respiraban. Pero no estaban allí. Un día, uno de los médicos se internó solo en el bosque cercano, sin dar explicación. Lo buscaron por días. Cuando lo encontraron, estaba de pie, con la bata cubierta de lodo, mirando al hospital desde una colina. Cuando le preguntaron por qué se fue, respondió una sola frase. El hospital, ya no está aquí. Desde ese día, la estructura fue abandonada. Pero los rumores no se detuvieron.
Campesinos aseguraban ver luces en la noche donde una vez estuvo el hospital. Otros decían escuchar lamentos, como si el aire supiera lo que ocurrió. Y lo más desconcertante, cada cierto tiempo, algún caminante extraviado encontraba lo que parecía ser una camilla metálica oxidada, o una mascarilla de oxígeno cubriéndose de musgo, como si el hospital aún estuviera allí, pero no del todo. Lo que alguna vez fue un refugio se transformó en un eco. Y ese eco aún resuena, entre las piedras negras del Paricutín, esperando que alguien escuche la voz que nadie oyó. Los habitantes de los pueblos aledaños al Paricutín aseguran que, durante años, hubo un hospital improvisado en las faldas del volcán. No aparecía en registros oficiales. No tenía nombre, ni placas, ni papeles. Solo sabían de él por historias transmitidas en susurros, como si mencionar su existencia en voz alta atrajera algo que no debía despertarse. Los más viejos lo llamaban simplemente el refugio, aunque algunos lo conocían como la casa del silencio. Se decía que no tenía médicos, sino curanderos. Que no usaban bisturí, sino ceniza volcánica, brebajes oscuros y palabras olvidadas. Quienes llegaban heridos tras los temblores, eran recibidos por figuras envueltas en batas demasiado largas, con rostros tapados por velos grises. Y lo más inquietante, nadie recordaba cómo los llevaban allí. Solo despertaban dentro. Un testimonio recogido en 1993 por un antropólogo de Michoacán, Adolfo Sánchez Cortés, relata que su abuelo, un jornalero de nombre Evaristo, fue herido gravemente por una caída de rocas cerca de Tancítaro. Sus compañeros lo dieron por muerto. Lo cubrieron con mantas y bajaron al pueblo por ayuda. Pero cuando regresaron, Evaristo no estaba. Lo encontraron 3 días después, caminando descalzo entre los cafetales, con el brazo vendado con un vendaje hecho de hojas de maíz y un olor persistente a humo en la piel. Evaristo juró que había sido atendido en una especie de sala oscura, donde las lámparas no colgaban, sino flotaban. Que una mujer sin ojos le habló en un dialecto que entendía solo cuando cerraba los ojos. Y que, antes de salir, le dijeron algo que nunca olvidó. Si vuelves a entrar sin herida, no saldrás. Durante años, Evaristo evitó la zona. No por miedo, sino por respeto. Decía que aquel lugar no sanaba heridas físicas. Te arregla el cuerpo, pero te deja el alma un poco floja, solía repetir. En 2001, un grupo de excursionistas de Morelia reportó haber visto una estructura semicubierta por la maleza al pie de una colina. Parecía una casa común, pero con ventanales demasiado grandes y puertas demasiado pequeñas. Al acercarse, uno de ellos, un médico joven, notó algo extraño. Al poner la mano sobre la puerta, sintió una vibración, como si algo al otro lado respirara. No entraron. Pero dejaron una cámara de vídeo apuntando al lugar por 2 horas. Cuando revisaron las grabaciones, encontraron algo aterrador. Durante los primeros 10 minutos, todo parecía normal, hasta que una sombra pasó detrás de la ventana. No era una figura humana, ni un animal. Era la ausencia de luz. Una silueta sin forma que parecía absorber el entorno. Luego, la cámara se apagó sola. Y cuando intentaron encenderla, la batería, recién cargada esa mañana, estaba completamente vacía. Ese vídeo circuló entre círculos cerrados de investigadores paranormales, pero nunca llegó a hacerse público. Quienes lo vieron, aseguran que lo más escalofriante no fue la sombra, ni el corte repentino, sino el sonido. Justo antes de que la imagen desaparezca, se escucha algo parecido a una respiración, y una frase en náhuatl antiguo que fue parcialmente traducida como: los que curan sin nombre, también tienen su precio. Otros aseguran haber soñado con el hospital sin haber estado allí. Lo describen con una precisión que aterra: pasillos cubiertos de ceniza, camas alineadas en círculo, y una figura al fondo que escribe en un libro sin fin. Algunos sueñan que entran caminando, y despiertan con los pies cubiertos de tierra. Nadie sabe con certeza si el hospital existe o existió físicamente. Pero lo que es claro es que su leyenda se repite, como un eco que rebota en las paredes del tiempo, como si el Paricutín hubiera enterrado no solo pueblos, sino también secretos demasiado grandes para dejar a la vista. Y así, el Hospital Fantasma de Paricutín sigue ahí, entre el mito y la memoria, entre la lava y la niebla. En 1978, un joven doctor llamado Rubén Padilla fue asignado a un programa rural de salud en comunidades cercanas al Paricutín. Idealista, apasionado por la medicina comunitaria, Rubén se instaló en un pequeño dispensario en Angahuán. Tenía apenas 27 años y una determinación férrea por llevar atención a los olvidados.
Durante sus primeros meses, atendió a decenas de pacientes. Era meticuloso con sus notas. Su diario, hoy en manos de su hermana, registra cada dolencia, cada vacuna, cada herida. Hasta el 12 de octubre de ese año. Ese día, la última entrada en su libreta fue desconcertante. Fui llamado a medianoche. Un hombre herido, dicen. Pero no vieron quién lo trajo. No habla. Solo me entregó una nota doblada. Mañana lo revisaré. La nota, guardada entre las páginas del cuaderno, estaba escrita en papel viejo, con tinta corrida. Decía en un castellano arcaico. Si entras, recuerda mirar hacia abajo. Si miras hacia arriba, no sabrás regresar. Rubén nunca volvió. El dispensario fue encontrado vacío al amanecer. No había signos de violencia. Todo en orden, su cama tendida, los frascos etiquetados, el estetoscopio colgado en su lugar. Lo único fuera de lugar era su reloj, detenido a las 3:33. Durante semanas lo buscaron. Brigadas médicas, voluntarios, militares. Nada. Hasta que un anciano de nombre Cosme, conocido curandero de la zona, apareció en la plaza del pueblo con un mensaje inquietante. Él no se perdió. Cruzó. Cuando lo presionaron para que explicara, solo repitió que Rubén había sido llamado y que los que curan a cambio de nada, a veces son elegidos sin saberlo. Años después, en 1989, un grupo de arqueólogos de la UNAM exploró cavernas en las cercanías del volcán. Uno de ellos, Mariana Rivera, halló algo insólito, un pequeño consultorio improvisado dentro de una gruta. Camilla de madera, frascos con etiquetas a mano, restos de vendas, y una libreta con notas médicas. Al revisar la caligrafía, era idéntica a la de Rubén. Lo más desconcertante era la fecha en una de las hojas, 12 de octubre de 1989. 11 años después de su desaparición. La tinta estaba fresca. La libreta no mostraba signos de envejecimiento. El equipo científico trató de extraer pruebas, pero tras mover el material, todo colapsó. La gruta se selló por completo. Mariana sufrió un colapso nervioso. Hoy vive recluida y asegura haber escuchado a Rubén hablarle durante toda la expedición. No toquen mis notas. No entienden lo que curamos aquí. Esta historia quedó archivada como un caso sin resolución. Pero en el mundo de lo paranormal, es conocida como el Expediente 7, uno de los pocos con evidencia escrita, testimonios médicos y rastros físicos de un hospital fuera del tiempo. Y aquí es donde la leyenda crece. Porque cada tanto, un habitante de la zona afirma haber visto, entre la niebla de la madrugada, a un hombre joven con bata blanca, caminar lentamente por las faldas del volcán, cargando una libreta. No habla. No mira. Solo camina, y desaparece en la espesura. La gente lo llama el médico que nunca salió. Algunos aseguran que aún sigue sanando almas perdidas. Otros creen que está atrapado entre dimensiones, reescribiendo su último diagnóstico una y otra vez. Pero todos coinciden en algo: si lo ves, no intentes seguirlo. Porque donde él camina, el tiempo ya no obedece. En el año 2002, un grupo de excursionistas juveniles, parte de un programa de integración social del estado de Michoacán, realizó una caminata educativa por la zona volcánica del Paricutín. Eran 12 chicos, entre 10 y 13 años, acompañados por 3 instructores. La caminata era parte de una actividad de observación geológica y flora local, pero lo que vivieron marcó a varios para siempre. Alrededor del mediodía, el grupo se adentró por una vereda que, según los mapas, llevaba al antiguo templo sepultado por la lava. El guía local, de nombre Fidel, insistía en no desviarse de la ruta. Sin embargo, uno de los niños, llamado Emiliano, notó algo extraño, un eco que no coincidía con sus pasos. Cada vez que él gritaba su nombre, el eco respondía, pero no repitiendo su voz, sino pronunciando otro nombre diferente. Primero, Tomás. Luego, Rubén. Y finalmente, ayúdanos. Creyendo que se trataba de un fenómeno acústico, los instructores tomaron nota, incluso grabaron sonidos con un viejo grabador de cassette. Pero al reproducir la cinta, los gritos eran más nítidos que lo que habían oído en el momento. Voces infantiles, claras, que decían: estamos del otro lado. No queremos estar aquí. El hospital no nos deja dormir. En ese instante, la niebla descendió. Una niebla espesa, baja, que parecía brotar del suelo como vapor. Los chicos comenzaron a desorientarse. Fidel, el guía, intentó reagruparlos,
pero en segundos, 6 de los niños ya no estaban. La búsqueda fue inmediata. Gritos, silbidos, llamados con megáfono. Nada. La niebla cubría todo a menos de 1 metro. Durante 15 minutos, los 6 menores estuvieron desaparecidos. Hasta que emergieron del bosque, caminando en línea recta, tomados de la mano, con la mirada fija al frente. Cuando se les preguntó dónde habían estado, todos respondieron exactamente lo mismo, sin cambiar una sola palabra. Estábamos en el hospital. Pero no era un hospital normal. Los psicólogos del programa consideraron esto un caso de alucinación colectiva por estrés ambiental, aunque admitieron que nunca antes se había registrado un caso de tal sincronía en menores sin exposición previa a relatos similares. Años después, una periodista de nombre Paloma Yáñez localizó a uno de los niños, ya adulto. Emiliano, con 27 años, accedió a hablar. Lo que más me marcó, no fue lo que vi. Fue lo que sentí. Porque al estar ahí, en esa sala donde no había camas, solo camillas flotando, sentí que alguien me miraba desde dentro de mí. Como si algo se hubiera metido en mis ojos. Lo más inquietante fue su confesión final. Desde ese día, todos los relojes que uso, se detienen a las 3:33. Ya ni intento arreglarlos. Paloma revisó los archivos de grabación de la cinta original. Los expertos del Instituto de Acústica de Guadalajara hicieron un análisis forense. Hallaron algo perturbador. En un espectrograma del audio, aparecía un patrón de onda similar al de una voz humana invertida, pero con 3 frecuencias simultáneas, algo que, según los técnicos, no es posible con una sola garganta humana. Lo llamaron el eco invertido. Y quedó archivado como un fenómeno sin explicación racional. Lo que los niños vivieron esa tarde sigue siendo debatido entre especialistas en psicología, expertos en fenómenos acústicos y estudiosos de lo paranormal. Pero quienes han estado en la zona coinciden, el aire cambia cuando el eco cambia. ¿Y cuando el bosque repite algo que tú no dijiste? Entonces es momento de irse. En la búsqueda de respuestas definitivas sobre lo ocurrido con el hospital del Paricutín, una figura poco conocida apareció en escena, el doctor Leónides Barrera, un médico militar retirado que en sus últimos años trabajó como archivista en la Secretaría de Salud. En 1978, recibió un conjunto de documentos clasificados que provenían del antiguo Distrito Sanitario de Uruapan. Estos archivos, según confesó en una carta que envió antes de morir a un periodista llamado Rafael Sosa, eran diferentes a todo lo que había leído en su vida. No contenían reportes médicos convencionales. Eran notas personales de enfermeras, sacerdotes y paramédicos. Detalles escritos a mano. Manchados, algunos ilegibles. Pero todos hablaban de lo mismo, el hospital desaparecido, y los que se quedaron adentro. Uno de los testimonios, fechado en abril de 1944, semanas antes de la erupción definitiva, dice lo siguiente. Hay pacientes que ya no respiran, pero no se van. No se les puede cerrar los ojos. La hermana Jacinta dice que los ve de pie en los pasillos, aunque ya los enterramos. Otro documento, firmado por un capellán llamado Padre Mariano, menciona. Desde el sismo, la capilla del hospital quedó sin cruz. Alguien la quitó. Y desde entonces, las oraciones no se sienten. Rezamos, pero no somos escuchados. Pero el archivo más perturbador es el que aparece sin firma. Solo un nombre escrito en la parte superior, Alicia. Este informe narra cómo una enfermera, presumiblemente la misma Alicia, comenzó a escuchar golpes bajo el suelo del hospital. Decía que era como si alguien tocara desde un sótano. Pero el hospital no tenía sótano. Jamás se construyó uno. Durante las noches, los golpes seguían. 3 veces. Siempre 3. Y luego, las luces parpadeaban, incluso cuando la electricidad estaba cortada. Los pacientes hablaban en sueños. Algunos escribían palabras en lenguas que no conocían. Uno de ellos, un joven con tuberculosis terminal, escribió en una hoja. La ceniza no quema. Solo cubre. Y lo que cubre, no muere. Según el doctor Barrera, estos archivos fueron sacados de circulación oficialmente en 1982, cuando una comisión especial decidió preservar la memoria de las víctimas y cerrar cualquier investigación relacionada con el hospital. ¿Pero por qué? ¿Qué encontraron? En su carta, Barrera sugiere que no fue solo por respeto a los muertos. Fue por miedo. Miedo a que lo inexplicable tuviera documentos. Que el hospital no solo haya quedado cubierto por la lava, sino suspendido en una especie de prisión de tiempo, una burbuja en donde el dolor,
la fe y la muerte siguen repitiéndose. El periodista Rafael Sosa intentó publicar la historia en 1991. Ningún medio aceptó. La mayoría decía, esto es ficción. Pero él nunca lo creyó. Y cada 20 de febrero, en el aniversario de la erupción, Sosa viajaba al sitio, acampaba frente al volcán, y dejaba una copia impresa de los testimonios. En una caja de madera. Por si alguien, o algo, pudiera leerlos. Hasta el día de hoy, esa caja sigue apareciendo vacía al amanecer. Como si alguien sí los leyera. Y lo más inquietante, cada año, Sosa graba un audio del lugar. No importa si no hay viento, si no hay nadie cerca, o si el lugar está en completo silencio. En todas las grabaciones, se escucha, justo al minuto 3:33, 3 golpes secos. Hoy, donde el hospital una vez estuvo, solo queda roca endurecida y silencio. La lava del Paricutín se enfrió, el polvo se asentó, y la selva ha comenzado a reclamar lo que alguna vez fue suyo. Pero hay cosas que la naturaleza no puede enterrar del todo. Los relatos aún se cuentan. En voz baja. En mercados, fogatas, y entre los abuelos que vivieron aquellos años. Dicen que en las noches más frías, si uno se acerca demasiado al lugar exacto, puede escuchar murmullos. Que si dejas un vaso con agua sobre la piedra negra, a veces amanece vacío, con ceniza en su interior. Dicen que las campanas del viejo campanario, aún sepultadas, suenan cuando nadie las toca. Y que los relojes digitales, como los de Tomás, se detienen al mismo tiempo. 3:33 de la tarde. La ciencia no ofrece respuestas. La historia oficial calla. Y los mapas modernos ni siquiera marcan el hospital. Pero la pregunta persiste, perforando el tiempo como la lava a la tierra. ¿Qué ocurrió realmente con los que estaban dentro? ¿Fueron víctimas de un desastre natural, sepultados por el volcán como cientos de otros? ¿O acaso fueron arrastrados a otra realidad, a un umbral del que no se regresa, atrapados entre planos? Hay quienes creen que el hospital no fue destruido, solo desplazado. Que sigue existiendo, en una dimensión que a veces roza la nuestra, como una cicatriz abierta en la piel del mundo. Y que si estás en el lugar preciso, en la hora exacta, puedes oírlo respirar. Puedes sentir los pasos. El olor a desinfectante antiguo. El llanto de una enfermera que no ha dejado de cuidar a sus pacientes. El eco de una campana que no acepta el silencio. No hay monumento. No hay placa. Solo la memoria viva de un misterio que no quiere ser olvidado. Y quizá esa es la verdadera función de estas historias. No cerrarlas. No resolverlas. Sino mantenerlas despiertas. Porque mientras haya quien las escuche, el hospital sigue allí. Esperando. Si este relato te estremeció, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete para seguir explorando los misterios más oscuros y olvidados de México y el mundo. Comparte este vídeo con quien aún cree que lo inexplicable merece ser contado. Y déjanos un comentario. ¿Qué crees tú que ocurrió en el Hospital Fantasma de Paricutín? ¿Fue una simple tragedia, o estamos hablando de algo mucho más profundo? Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, no todo lo que está enterrado, está muerto.